¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos un rato antes, un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, el querido Tito, el querido Juanqui, el querido Jonathan, montón de amigos, el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, Electroexplorador, te mando un saludo que te lo debo, el querido Cronos, montón de amigos que están siempre, el amigo Gustavo Pasaro, bueno, Facundo Faraone, montón, Fernando Asame, muchos amigos a los cuales uno aprecia y a los que le molesta estos quizás 2 minutitos que me tomo para ir saludando amigos. Bueno, lo lamento, pero es mi manera de agradecerles el apoyo, la constancia, en fin, gracias. Bueno, el canal cuenta con la participación estelar, Juan, el mejor programa de televisión del querido amigo Gregorio Casa. También contamos con la participación no menor y de una persona completamente interesante, completamente exacta, con una claridad meridiana al momento de responder un comentario técnico, como es el querido amigo Miguel. Miguel, te mando un abrazo, espero que andes bien. Ya me voy a poner al día con los comentarios, con los mensajes. Bueno, estoy con poco saturado de trabajo y no me está quedando demasiado tiempo. También saludos al querido amigo Eugenio. Sé que debo tener algún mensaje tuyo dando vueltas que no respondí. Ya te lo voy a responder como corresponde. Bueno, saludos a todos los amigos. Vamos a poner a punto algunos temas. Charlita de lunes. Vieron que los lunes son más distendidos. Uno generalmente encara la semana cuando se incorporan las actividades que vamos a tener de hoy en adelante, llegando al viernes, donde uno patea todo para el lunes, como si el lunes estaría completamente lejos, y cuando no nos queremos acordar, el lunes llega nuevamente y bueno. Día de obra, mañana de obra, estuve en la obra. Hoy la verdad tampoco me ensucié mucho. Estuve supervisando, guiando y orientando al albañil, al oficial albañil Sergio, que la verdad hemos pegado buena onda, se diría hoy en día, pero la verdad que es una de esas personas, es relativamente un pibe, no es un pibe, pero es bastante más joven que uno, está con ganas de aprender, muy agradecido con el trabajo, que no le di yo obviamente, se lo dio el dueño de la propiedad, pero le asignó la tarea de la plomería y él es albañil, no plomero. Al encontrarse conmigo y que el dueño acepte que yo por ahí lo supervise y lo guíe, ya se sintió más tranquilo. Eso se lo podría hacer comentar a él mismo, como para que vean que uno no es pedante ni soberbio. También recuerden que el exceso de humildad es una manera de soberbia. Por eso, cuando uno tiene un logro, cuando uno tiene una virtud, cuando uno tiene una cualidad, muéstrenla, cuéntenla, sin miedo, sin vergüenza. Así que bueno, nada, estamos amurando los caños correspondientes a lo que es circuitos de iluminación modificados para aprovechar gran parte de lo que hay, dado que no están en mal estado muchos, no hubo humedad trabajando en lo que es losa en ese lugar, algunos circuitos de tomas, dado que tienen buen paso, pero quizás un poco de diámetro insuficiente para la línea con la cual vamos a trabajar. Entonces, bueno, algunos segmentos hubo que reemplazarlos, otros se pudieron dejar, más todo lo que hay que anexar. No se olviden que tenemos iluminación, tomas de uso general, tomas de uso especial, no menos
de 3 circuitos de tomas, dada la cantidad, que todo eso son ítems que tengo que modificar en el presupuesto, el cual el chanta, como lo llamamos cariñosamente, o como lo llamo cariñosamente, pero vieron que yo tengo la cualidad o la particularidad que cuando pongo un apodo ya queda, lo llamé el chanta y ahora todos le dicen el chanta, al dueño de la obra. Bueno, ya nos sentaremos a hablar, dado que bueno, hay algunas modificaciones en el presupuesto, que él sabe y es consciente que es así, pero bueno, van a quedar 3 circuitos de toma de uso común, tomas de uso especial, estamos hablando de los aires, circuito de iluminación, y se anexan tomas dedicados, o sea, un toma que obedece a una térmica en el tablero con la capacidad de consumo, y bueno, nada. Hoy me vieron, la verdad que me desafiaron los muchachos a ver si me animaba a sacar el viejo tablero, un tablero de chapa donde metieron uno de plástico. Me desafiaron si yo lo lograba hacer sin cortar la luz ni desarmar el circuito, porque bueno, eso lo tenía que hacer el albañil, pero el albañil, pobre, hay tensión ahí, no está bueno, lo hago yo. Y el desafío era, fíjense en los videos cortitos, dado que ahí tuve la mala suerte de que posicioné el celular para grabar la situación, para que se vea cómo hago toda la maniobra en 10 minutos, de desamurar el antiguo nicho de chapa y sacarlo del interior, sacando del interior el nuevo nicho de plástico que había como tablero primario. Donde un amigo, uno de ustedes, electricista, comentó cambiarle la acometida. Sí, obviamente. Si se fijan en la lista que no la tengo acá, la tengo en el taller. Si se fijan en la lista de tareas que voy a realizar, va a ser cambiar cables desde el medidor hasta el tablero primario, que sería ese, en 10 milímetros. Pero bueno, los muchachos me desafiaron a que no me animaba a sacar el tablero de chapa sin desconectar ni desvincular el cable, los cables que traen tensión. Así jodemos en obra. Para los que están mirando y por ahí se horrorizan, así jodemos en obra, todos lo saben. Bueno, lo logré. No era nada imposible. No estaba tan podrida como parece. Hubo que trabajarlo un poquito y lo logré sacar sin, obviamente, cortar la luz. Muchos me preguntan si es necesario hacer todas esas payasadas para muchos. La verdad que no sé. Considero que está dentro de las capacidades de uno hacerlo. Podría haberse pelado el cable, pegarme una patada. Sí, podría haber pasado. Estaba trabajando en la tierra. Podría haber pasado, pero uno está fijándose permanentemente en los movimientos, que el cable no se raspe. Lo considero un riesgo innecesario, pero divertido. Divertido porque si yo perdía, pagaba las galletitas, las pepas. Si ganaba, tomábamos unos mates con las pepas, pagás. Así que bueno, muy contento con los mates y con las pepas. Triste porque me hubiese gustado grabar esa maniobra y la verdad que cuando miré no me aparecía el cronómetro de la cámara y dije no. Lo centré, lo orienté y me olvidé de apretar el botón o lo apreté tan suave que para que no se mueva, que no accionó la cámara como estaba en la vía pública. Obviamente el ruido no me permitió escuchar. Pero bueno, ese es el resumen de la obra. Mañana voy a filmar cómo van quedando los caños amurados. Hoy estuvimos trabajando en lo que sería el living comedor. Ya está todo canaleteado lo que es la cocina. Está todo canaleteado lo que es el lavadero. Y ya nos fuimos para la planta alta, donde también hay que anexar un tablero. Bueno, tenemos la misma premisa. Parece que estoy hablando siempre lo mismo, pero es el día a día de la obra como prometí hacerlo. Son 3 habitaciones, va a haber 3 líneas independientes
para 3 aires. Vamos a tener tomas de uso común e iluminación. Así que bueno, va a quedar compuesto de esa forma el tablerito. Después, bueno, ya entrando un poquito más en lo cotidiano, fuera de lo que sería laboral, esta semana, no, mejor dicho, continuamos con lo que sería laboral. Esta semana seguramente me van a ver cambiando un termotanque en tiempo real, dado que el miércoles tengo que ir a hacer un cambio de termo chiquito, 52 litros, lo voy a grabar en tiempo real, así bueno, se puede ver, se puede apreciar los detalles, como hacemos siempre. Están los que consideran que es una pérdida de tiempo, están los que les gusta ver el movimiento minuto a minuto de cómo es la tarea. Después, bueno, ahora sí, ya saliendo de lo laboral, contento porque seguramente esta semana voy a tener en mi poder algunas herramientas Watflow para probar. Estuve viendo los destornilladores que probó el amigo Gregorio. La verdad que estuvo muy bien en dar la definición de las letras, de las siglas CB o CRB, dado que bueno, se presta a confusión con cromo vanadio. El amigo hizo la traducción del inglés a lo que pertenece. Está perfecto. Son destornilladores que se los ve lindos, se los ve para tareas de uso general, livianas, tranquilas. Pero yo con destornilladores de esa calidad he trabajado muchísimo y créanme que muchos tengo todavía. Lo que pasa, bueno, con esto de las tomas de contacto, cada 6 meses entre 4 y 6 meses tengo una renovación casi general de pinzas, destornilladores. Bueno, no me termino de vincular emocionalmente, pero amo cada una de mis unidades, eso que quede claro. Pero como les estaba diciendo, contento porque bueno, logré dar con un elenco de pinzas, un martillo, que más o menos es lo que anda dando vueltas de la marca Watflow. No quiero que parezca un plagio ni nada, o a una conspiración con el canal del querido amigo Gregorio. Simplemente que es lo que se consigue. Después son todas unidades por pedido. Incluso llaves combinadas y tubos. Por lo que estuve hablando con el muchacho de la ferretería de Castelar, de la zona de Castelar, donde bueno, compré algunas unidades. Todavía, o sea, hice la transferencia, hablé por teléfono, tengo que ir a retirarlas. Porque si no, no se entiende. Dice, ¿cómo? ¿Ya compraste, pero recién todavía vas a estar en contacto en la semana? Muy raro lo tuyo. No. Hablé por teléfono, transferí la plata, me separaron las unidades y me estuvieron explicando que hay muchas unidades que figuran en catálogo, pero van por pedido. Por ejemplo, hay llaves combinadas que por las fotos que me mandaron prometen ser interesantes. Quizás jovista extremo, juegos de tubos de encastre media, que quizás, no sé si para hacer un tren delantero, pero son tubos de media que se pueden llegar a poner al frente del comienzo de un taller. Estoy hablando todavía sin hacer una toma de contacto. Quizás, llegado el caso, diga esto no sirve. Pero primero lo tengo que probar. Cuanto menos son prometedoras. Creo que es un momento donde la marca está saliendo al mercado, dado que yo creo que ya lo dije en otra charlita, en otro video, yo las conocí Watflow de la mano del amigo Gregorio, cuando empezó con la Pico del Oro, o con la pinza, me parece, la pinza. Bueno, y la verdad me gustó de entrada. Y había como un manto de duda de qué se trataba. Yo la veía y era la mezcla de una en top con algunas cosas de la pinza marca Inco multifunción, con esa área de liberación de corte es tipo estriada. Dije, bueno, esto está bueno, no la tires abajo, amigo, está bueno, no le pongas un 5, pará.
Y vamos a ver, yo las voy a utilizar. No se olviden que tengo que hacer todo el desarrollo del armado de la instalación con las herramientas que compré para ese fin. Eso es inamovible. Quizás tenga que configurar una caja y la cartuchera para trabajar en la obra con las herramientas que prometí trabajar. Y para el resto de las tareas cotidianas, llevar las Watfo o las unidades de INCO. Pero volviendo al tema Watfo, me parece que lo que está pasando es que estamos en una época en la que están queriendo salir al mercado y verdaderamente los precios para lo que es el segmento, calidad, prestaciones, precio, es económico. Si bien yo puedo hablar poco, porque tengo la Pico del Oro únicamente en este momento, pero yo le di en serio, le di una buena viaba y se comportó. No les voy a decir que fue gratuito. Tiene un poquito de juego, pero otras de renombre, con ese mismo castigo, quedaron como un monio. No se olviden de ese detalle. Y las pagué 3 veces más. O sea, no sé, después ustedes que son fanáticos de Mercado Libre, fíjense los precios de esas herramientas que tanto valoran y anhelan. Fíjense los precios. Yo sé que escarban y buscan y encuentran más barato todo, pero fíjense, no es así. No es tan accesible R-Truchi. Fíjense. Después, bueno, muchos me preguntan si me está dando resultado o si me está dando resultado o si me genera visualizaciones o si me creo místico o qué pasa que ahora ando con guías, como dijo el querido amigo Martín Cortese, de religión, con la imagen de mi señor San la Muerte, cuando quizás en una estamos en 3 temporadas, o sea, 3 años y 8 meses de Siciliano en su taller. Y antes por ahí se dejaba entrever alguna cosita, pero no era tan obvio. Bueno, mi paso por la religión Umbanda, que lo conté completo, tal cual fue, del cual puedo contar 50 anécdotas. Ahí estaría explotando un poquito eso, porque es un tema que gustó, pero no es mi esencia explotar mis experiencias porque hayan gustado. Cuando yo las sienta o verdaderamente me las pida gente que yo considero que las quiere escuchar, yo hago el video, como lo he realizado con mi paso por la religión Umbanda, como he contado mi experiencia extraña, cuanto menos, cuando fue esa época de estrés extremo, hace unos años atrás, que de hecho hoy paré a cargar nafta y me quedó, paré a cargar nafta y me quedó la costumbre de poner el cuenta kilómetros en cero, el odómetro en cero, o el odómetro parcial en cero. ¿Y por qué hago esto? Muchos pusieron acertadamente para calcular el consumo. Fueron a cuestiones más técnicas. Pero verdaderamente lo hago por una cuestión de que generalmente cuando voy a un lugar, yo sé que entre carga y carga de tanque hago 200 kilómetros. O sea, en tanque lleno, cuando llega a 200 kilómetros cargo de nuevo. Ahí se llena. Hago 200 kilómetros. Si me volviese a pasar una situación de esas, yo ya sé qué kilometraje recorrió la moto. También viene por ese lado, además de saber si la nafta rinde, no rinde, y todas las explicaciones técnicas que yo les pueda atribuir a esa situación, es si yo tengo una disconexión o desconexión en tiempo y espacio, saber si la moto caminó o no. Bueno, yo sé que muchos dudan un poco de mi salud mental, llamémosle. Pero bueno, nada, quiero que sepan que estoy más cuerdo que muchos que comentan acá. Por otro lado,
contento con la aceptación del video, pero no por la cantidad de vistas, sino por los comentarios, con la aceptación sobre el video, cómo empezar y con qué a trabajar de electricista. Algunos canales chetos han tirado una respuesta media entre líneas. Hay que saber leer porque como no tienen los huevos para responder, tiran pequeños videos como mostrando que en esos canales también se hacen revisiones de herramientas para pobres. Bueno, quiero que sepan que si ustedes miran con detenimiento las tomas de contacto entre una unidad y otra en esos canales, se van a dar cuenta que una prácticamente da asco y otra prácticamente es tener relaciones sexuales con Pampita. Pero bueno, cada uno sabrá. Por ejemplo, me han mostrado, hay contenido que yo ya no puedo ver, de un destornillador que yo prometí mostrar, lo que pasa que el distribuidor no me lo trajo, que es el Total 6 en 1, y está con la promoción BBB, bueno, bonito y barato. Bueno, no se coman esa. Para ese canal es bizarro, bastardo y baja calidad. No sé, pero no es bueno, bonito y barato. Es bizarro, bastardo y basura. Nada. Bueno, volviendo al tema. No es que me volví místico, no es que me da visualizaciones, no es que genero plata mostrando la imagen de mi Señor la muerte o mostrarme con guías de religión, las cuales siempre usé, siempre curé, siempre mantuve a derecho, sino que hace un tiempo atrás, alguien de los denominados giles, uno de los giles, estuvo hurgando en publicaciones mías. No sé si tengo que ver en Facebook, porque en una época cuando yo tenía problemas con la madre de mis hijas, como ya he contado, tenía el Facebook cerrado. Y sí, ¿cuándo no vas a tener problemas vos? Vos tenés problemas con todos. No es tan así. Yo tenía el Facebook cerrado. Yo no sé si no me mandaron una solicitud de amistad trucha. Y bueno, trucha o se presentaron. Uno toma o tomaba ciertos recaudos al momento de aceptar una solicitud de amistad. Dado que cualquier cuenta podía ser ella, porque tenía sus cuentas. Entonces, nada, quizás miré y estaba bien y lo he aceptado. Hace un par de años ya tengo todo en público. Desde que empezó el canal tengo todo en público. Incluso cuando me aparecen recuerdos de trabajos que hice, de situaciones, cambio la configuración y lo pongo público. O sea que si ustedes bajan, se van a encontrar con cosas de 4 o 5 años atrás públicas. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que no sé si esa foto estaba pública o mediante alguna solicitud de amistad trucha entraron, revisaron los álbumes de fotos y en una foto, porque perdí muchísimas, cuando perdí mi Facebook, que era Tano Ilacqua, perdí muchísimas fotos de asados con amigos, obras, cupé torino, herramientas, perdí mucha foto de papel llevada a digital, y puede que haya perdido montones de fotos de mi paso por la religión. Había una o un par de fotos de quien les habla con mi Señor San la Muerte, y medio que utilizaron esa foto, dado que por más que sea de 4 años atrás, la comentan y a mí me aparece la notificación de que fue comentada. Entonces medio como que comentaron el lado oscuro del técnico, o como que era un tema tabú, o como... No les voy a decir que fue cuasi una extorsión, o la persona que comentó y mandó mensaje privado, como que se pensó que era un tema tabú para mí, que yo no quería abordar.
Entonces, como saben que yo soy fiel a mi estilo y no tengo nada para ocultar, yo hoy en día me muestro con mis guías de protección, en este caso con la imagen de mi Señor la Muerte, que como muchos sabrán, y quizás el amigo Martín Cortese puede corroborar, dado que sé que tiene conocimientos de religión, bueno, él mora, el Señor San la Muerte, mora en la cruz mayor del cementerio del lado de atrás. Del lado de adelante, quien mora y quien gobierna es Papá Omolú. Papá Omolú es un orilla de religión umbanda. Los que tenemos la capacidad de por ahí cultuar las dos cosas, dado que soy devoto de mi Señor San la Muerte antes de haber pasado por la religión umbanda. Cuando uno va a un cementerio por esas cuestiones, yo la última vez que fui fue por el fallecimiento de mi madre, de Alicia. Mi madre, todos saben que para mí es mi abuela, la mujer que me crió, que falleció hace 24 años, pero Alicia, mi madre biológica, la esposa de Antonio, mi madre, falleció en febrero pasado, después de una enfermedad de un año que ya venía teniendo, pero bueno, el último año fueron 6 meses de relativo avance y los últimos 6 meses ya postrada en condiciones poco humanas. O sea, falleció, descansa ella y descanso yo, o si se puede decir nosotros, por incluir a mi hermana. ¿A qué iba con esto? Que la última vez que fui o que entré a un cementerio fue en el entierro de ella. Al pasar por la Cruz Mayor, obviamente, cumplí con los saludos a Papá Omolú y a mi querido Señor San la Muerte. Quizás no comprendiendo demasiado la gente que estaba ahí, pero a mí no me importa. Son cosas intrínsecas, espirituales de cada uno. Y como sentí que por ahí me estaban extorsionando o estaban tratando de buscarme como algo oculto, yo no tengo ningún problema en contar mi historia. Por eso es que hace ya unos días se me ve, como digo, con mis imágenes de religión, con mis guías. Generalmente cuando no estoy trabajando y son horas de la noche, visto de negro. El amigo Martín Cortese también sabrá por qué. Espero no estar atribuyéndote cosas que no sabes, amigo. Lo digo porque has hecho algunos comentarios que a mí me indican que conoces de religión. Pero bueno, nada. Quizás si no sabes te pido disculpas, pero bueno. Son vestimentas que nos sentimos cómodos utilizando las personas de religión. El gorrito no. El gorrito es una cuestión que me lo puse una de esos días de, ¿se acuerdan? 4 grados bajo cero. Esto era un cuello. Un cuello. No encontraba mis gorritos Rocky. Tengo unos gorritos Rocky que obviamente en el verano se pierden. Al igual que los guantes, al igual que las bufandas. Bueno, en el cuello no me era necesario porque uso poleras. Me gusta usar poleras. Entonces, como tiene para fruncir, me lo puse de modo gorrito y me tapó las orejas. Y al poder andar en medio del frío, me sentí muy cómodo. Después hay un par de detalles. Estoy trabajando mucho en lo que es lo que se está realizando, que se está cortando mucho pared, hay mucho polvo dando vueltas y donde primero viene es al pelo. Entonces con el gorrito, la verdad que me siento bastante cómodo. Me lo saco y el pelo está como cuando me bañé esta mañana. La verdad que me sentí cómodo dejándomelo. No quiero que me asocien a Panchejo por usar el gorrito, no tiene nada que ver. Él usa un sombrero de pescador porque es Virgo nada más,
un piluso, como le llama mi sobrino. Así que bueno, no sé si habrán visto el video cortito, pre-charlita, hoy caminando por ahí, por el medio del jardín, de la obra, quizás tomando algunas medidas, dónde van a ir colocadas algunas luces, algunas tomas, me refiero a tomas de iluminación, dado que hay una farola que hay que trasladar, todo eso son detalles que hay que hablar con el chanta. Encontré una plantita que estaba en una especie de... Puedo llegar a vislumbrar que era un frasquito de crema de afeitar, Palmolive, pero cuando ya no venían en vidrio, venían en plástico. Y estaba ahí ya sin lugar a tierra ni nada. Y yo, así como me ven de cabrón, mal tipo, mala leche, mala persona, despreciable, un ser que nadie quisiese ser, o parecerse, tengo mi lado tierno. Yo, desde muy chico, tengo un amor quizás que me inculcó mi vieja, a los pajaritos y a las plantas. Planta que veo que está tirada, abandonada, dado que muchas casas las tiran afuera con maceta, con todo, bueno, yo le cambio la maceta, le cambio la tierra y le doy una segunda oportunidad. Y créanme, algún día voy a mostrar mis plantas, que son muy agradecidas porque brotan con ganas. De ahí tengo que pasar a una segunda maceta y bueno, tendría un montón de plantas, pero decidí en mi casa hacer todo patio, no jardín. La verdad que me molestaba muchísimo tener que cortar el pasto y decidí hacer todo patio. Patio es cuando es con cemento o baldosa o lo que sea que no pueda crecer el pasto. Cuando era chico, con mi vieja, siempre teníamos pajaritos. Todos se llamaban Piki. Pero la particularidad era que tenían la puertita de la jaula abierta. Y él podía salir y entrar cuando quería. Salía, se paraba en el techo, volaba arriba de la alacena, volvía, entraba a tomar agua. A la noche se iba a dormir en el palito, a la mañana quería volar. Nunca se nos fue ninguno. No sé qué le hacía a la vieja que los pajaritos permanecían dentro de la cocina, quizás en el comedor, pero siempre volaban arriba de la alacena, volvían a la jaulita. Así que bueno, gente, más o menos hicimos un resumen de algunas situaciones que quería aclarar, de ponernos al corriente de algunas cosas. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Mañana vamos a subir un poco más de contenido. Esta semana va a haber bastante contenido técnico. Si voy a buscar las Watfo, que sí, ya vamos a tener descripción de herramientas. Verdaderamente vamos a ver qué tan buenas se sienten en la mano esas herramientas. La verdad me despertaron confianza. Las mostró el amigo Gregorio, las vi, emití juicio solo y al ver la foto, porque creo que subió primero una foto, dije, es el apareamiento entre una Entop y una Inco. Así que bueno, nada. De Inco también me gustaría comprar algunas cosas que estuve viendo en lo de los amigos de la Bulonera Bomb. Creo que voy a comprar las unidades que tengo pensadas. Las voy a presentar para que sepan que no me copié de nadie. Y después, cuando llegue el momento de la toma de contacto con esas herramientas, las utilizaré. Pero quiero que sepan que yo no acelero ningún proceso. Cada herramienta que yo testeo, cada herramienta que yo pruebo y doy quizás una devolución, salvo que se parta antes, lleva 3 meses. 3 meses de prueba. Si son tareas livianas, porque por ahí no se usó con frecuencia, 4.
si metí obra en el medio y ya puede que sea en 3 meses, tengamos una devolución de si la herramienta zafa, la herramienta no zafa. Eso es algo que parece que uno gasta minutos hablando de este tipo, pero el envejecimiento prematuro o el envejecimiento acelerado. Si yo agarrase una agujereadora, una percutora y agarra un bulón y le doy, por más que arroje 1000 newton, lo único que me estaría acelerando el envejecimiento es en la mordaza. No tengo envejecimiento en cremallera, no tengo envejecimiento en mangos, no tengo envejecimiento en un montón de lugares que el tipo se cree piola porque hace envejecimiento acelerado. No estás haciendo envejecimiento acelerado, le estás borrando todos los dientes a una pico del oro nueva, porque para poder mostrar un envejecimiento de una herramienta tenés que gastar dientes, gastar cremallera, gastar grip, gastar palanca. Espero se entienda el concepto. Cuando hizo ese video formidable de su evolución, para mí atada con alambre y guitarreada como el mejor payador de doma y folclore, cuando yo era pibe, camuflado detrás de la 224 y bla bla. Yo me olvidé de dar ese detalle, producto de quizás la calentura del momento. Porque si yo lo pienso en frío y hago una devolución exclusiva, o sea, a mí me suben un video en el que me siento zarpado, a los 15 minutos tener las respuestas. Si yo me tomara las licencias que se toman para responder, aunque digan que no me conocen ni por Gil, si yo me tomara el tiempo en elaborar una devolución, los destruyo. Porque vos estás mostrando un envejecimiento acelerado en una área de la herramienta. No estás mostrando envejecimiento de la cremallera, no estás mostrando zafe de la cremallera en las distintas posiciones, no estás mostrando envejecimiento del grip, no estás mostrando envejecimiento de tantas cosas. Bueno, gente, simplemente les deseo una excelente semana, les mando un saludo, saludos al amigo Martín Cortese, al querido Gregorio Casa, al amigo Miguel, Adriano Track, Electroexplorador, CF, Servicios Eléctricos, Guillermo Electricista, si andás por acá te mando un saludo, Eugenio, Fernando Azame. Me voy aprendiendo nuevos nombres de a poquito, ténganme paciencia. El amigo Julio volvió a comentarlo, lo vi hoy. El amigo Sebastián. Sebastián, te respondí a algunos comentarios en los videos. Espero te sientas respondido. Y bueno, saludos a los amigos electricistas que circunstancialmente comentan. Tengo que aprender las siglas. Hay un muchacho que se llama TV Satelital o algo, también siempre está bancando. Le mando un saludo. Almafuerte, Cronos, nos vemos.